Cordiales saludos, amigos y hermanos. Saludos desde el canal El Último Llamado Divino. Queremos agradecer a todos nuestros hermanos que a nivel de todo el mundo están mandando sus mensajes de felicitaciones y que están orando por nosotros. Que esto pueda seguir en adelante desde las naciones de México, República Dominicana, desde Colombia, Ecuador, Venezuela, Argentina y muchos otros más. Les agradecemos a todos nuestros hermanos y que sigan en sintonía y sigan por favor transmitiendo y pasando la voz a todos nuestros hermanos para que se expanda este mensaje. Necesitamos compartir más y más. Así que en todas nuestras iglesias que se conozca la verdad. Que Dios quiera que su verdad prospere y que se llegue a cumplir el fuerte pregón. Esperamos en la gracia del Señor que así será. Muy bien, hoy día vamos a continuar con la historia de la iglesia. Hoy vamos a hablar del tema la obra médico-misionera en relación con la proclamación del mensaje del tercer ángel. ¿Cómo debe llevarse a cabo la obra médico-misionera? ¿Qué bases tenemos en las Santas Escrituras para poder apoyar esta idea de la proclamación del mensaje de la Reforma Pro Salud? ¿Y cómo ésta se vincula con la proclamación del Evangelio para estos últimos días? ¿Y qué función especial va a tener especialmente para este último tiempo? Eso lo vamos a descubrir en nuestro tema de hoy. Así que para darle inicio al tema lo vamos a hacer con una oración. Nos vamos a poner de rodillas. Bendito Padre que moras en los cielos. Estamos agradecidos a ti, oh Padre Celestial, por cuanto permites que tu obra, Señor, siga prosperando y siga engrandeciéndose y que se cumpla aquella piedra que cae sobre el estatua y se convierte en un gran monte que llena toda la tierra. Humildemente te rogamos la presencia de tu Santo Espíritu para que Él nos guíe y nos ilumine en el conocimiento de tu verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. ¿En qué nos basamos como adventistas del séptimo día para creer en la obra médico-misionera? Nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo hace 2000 años aquí con nosotros en la tierra, realizó varios milagros. Milagros que testificaban que las profecías que decían que Él era el Mesías se cumplían con exactitud. Ya el profeta Isaías había declarado en el capítulo 61 de su libro que cuando el Mesías apareciera, se caracterizaría por abrir los ojos de los ciegos, hacer caminar a los cojos, hacer oír a los sordos. Sin duda estas cosas se cumplieron en Jesús. Cuando Juan el Bautista estuvo en duda acerca de quién era el Mesías, porque por un momento Juan el Bautista, a pesar de que testificó fuertemente, cuando lo llevaron a la cárcel, lo apresaron y lo sentenciaron, por un momento Satanás lo puso en duda. Y entonces él les dijo a los discípulos que tenía, vayan y pregúntenle a Jesús si Él es a quien teníamos que esperar o quizás estamos esperando a otro. En otras palabras, de repente me he adelantado, he corrido demasiado y no era Él el Mesías. Bueno, ese temor era humano. Pero ¿qué sucedió? Cuando fueron, dice los discípulos, a preguntarle a Jesús, Jesús no les dio una respuesta directa, sino que simplemente realizó milagros, curaciones y luego les dijo, ahora vayan y díganle que los cojos caminan, los ciegos ven, los sordos oyen. Esto fue suficiente para que Juan el Bautista recordara la promesa que fue hecha del Mesías en el libro de Isaías, capítulo 61, que el Mesías cumpliría con estas características. En el libro de San Juan, en el capítulo 9, Jesucristo dio muestras de cómo debían de realizarse también las curaciones. Satanás es un ser astuto y la Biblia nos dice que hacia el final del tiempo va a emplear los milagros para convencer a la gente de que Él tiene el poder de sanar. Y a través de sus seguidores, a través de sus agentes, lo va a lograr por bastante tiempo. Muchos de estos agentes que Él tiene desde gurúes, dicen realizar milagros mágicos, es decir, instantáneos. Más aún, se levantan por otros lados, desde el Medio Oriente, personajes que dicen tener poderes especiales.
como estos falsos cristos que fueron apareciendo, el caso de Sai Baba, Maitreya, etc. Todos estos declaran que tienen el gran poder de Dios. Por otro lado, movimientos orientales se levantan para declarar que tienen medicinas naturales que pueden sanar, pero también a su vez las mezclan con ideas homeópatas, las mezclan con ideas de holística y las mezclan con ideas nuevaeristas y panteístas, de lo cual debemos tener mucho cuidado. La palabra del Señor nos dice que como Satanás va a imitar a los milagros para los últimos días, entonces los milagros no pueden ser ninguna prueba para nosotros de que tengamos o no la verdad. ¿Cuál va a ser entonces la única prueba de que la obra médico-misionera está avanzando de acuerdo con la voluntad de Dios? Solo hay una forma. Si la obra médico-misionera está aliada con el Evangelio, se sabrá que viene de Dios. Si la obra médico-misionera no está aliada con la labor ministerial del Evangelio, sabremos que no es de Dios. Así que estas dos tendrán que estar juntas. Ya en tiempos de Elena de White, existía un personaje llamado John Harvey Kellogg. Este se crió en la casa de los White. Se graduó en la universidad. Llegó a alcanzar buenos méritos, se le conocía mucho por el conocimiento extenso y vasto que tenía, y se fue hasta el Medio Oriente para poder aprender más sobre cuestiones de sanidad a través de las plantas, curaciones a través de los medios naturales. Y cuando regresó, la sorpresa fue que de haber conocido el mensaje del tercer ángel, haber estado junto con los White, haber recibido todo el apoyo y sostenimiento económico para poder llegar al grado que tuvo, de pronto nos sorprende y trae la idea del panteísmo. Y comienza a hablar cosas que no eran. Y de allí sacó un libro que se llamó el famoso Living Temple, es decir, el santuario viviente, el templo viviente. Y en ese libro él se ocupó de desbaratar todas las ideas de nuestros hitos como adventistas del séptimo día. Lo primero que declaró es que nuestros hitos eran mero fanatismo. De esa forma, desactivó por completo al mensaje del tercer ángel. Y una vez que desactivó el tercer ángel, declaró que la obra médico-misionera tomaría el lugar de la proclamación de este evangelio, que la obra ministerial no continuaría, sino que simplemente la obra médico-misionera sería llevada adelante. Esto no estaba en consonancia con la Biblia, ni aun con los escritos de la mensajera del Señor, que había declarado algo distinto. Y eso es lo que vamos a analizar en el día de hoy, la relación que existe entre la obra médico-misionera y la proclamación del Evangelio. En el libro de San Juan, en el capítulo 9, la Biblia nos dice que Jesús hizo una curación muy especial de un ciego de nacimiento. Dice así, San Juan capítulo 9, versículo 1 en adelante. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Y es que la costumbre que ellos tenían era pensar que se podía traer una enfermedad congénita por el pecado de los padres. Pero Jesús respondió, no es que pecó este ni sus padres, sino que para que las obras de Dios se manifiesten en él. Aquí había algo especial. Esto iba a ser una ilustración, dijo Cristo, para que se pueda conocer en el mundo cómo trabaja el Señor a través de su poder. Versículo 4 sigue diciendo, me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Versículo 5. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Y dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Ahora, el Señor estaba dando una ilustración acá de cómo iba a sanar a este ciego. Dice, escupió en tierra. Desde su aliento hasta la saliva alcalina de Jesucristo fue utilizada
para mezclar con el barro, con la tierra, con lo que el hombre había sido hecho, mostrando así que los elementos de la tierra y las sustancias que ésta posee llevan aquello que se necesita para poder mantener la sanidad del cuerpo. Y en la tierra nosotros es que sembramos las plantas, las cuales atraen todos los nutrientes. Y gracias a eso es que nosotros podemos extraer incluso la medicina de las mismas plantas. Sin duda, Jesús estaba mostrando una gran lección en esta ilustración que estaba dando. Pero allí no se quedó el asunto, siguió diciendo, versículo 7, y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es el enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Un elemento más aquí se mezcló con lo que Jesús estaba haciendo. ¿Qué cosa se mezcló? Dice que le dijo, ve y lávate al estanque de Siloé, que si lo traduces bien significa el enviado. Interesante. Significa esto que Jesús, después de que puso el barro sobre este ciego, sobre los ojos del ciego, juntamente con la saliva, para mostrar que estaba formando un elemento curativo. Y aquí se ve la sabiduría de Jesucristo, porque pues Él es Dios. Pero luego lo envía al estanque de Siloé, al enviado, al agua. El agua tenía doble representación. El agua que representa a la purificación que hace sobre el cuerpo. Bueno, todos sabemos, y el espíritu de profecía es quien lo dice, que el agua utilizada por dentro y por fuera es el medio que Dios ha proporcionado de curación más excelente jamás visto en la historia. Ahora, nosotros sabemos que el agua nos va a servir para limpiar todos los órganos internos del cuerpo. Somos prácticamente 60% agua. Y siendo así que la mayoría de nuestro cuerpo está compuesta de líquido, nosotros necesitamos bastante líquido, bastante oxígeno. Y entonces por esa razón es que nuestros órganos trabajan gracias a ese líquido oxigenante que va directo hasta nuestra sangre y se reparte a todo lo demás del cuerpo. Esa agua de vida es el agua que Dios estableció para que seamos limpiados por dentro, a su vez que seamos limpiados también externamente. Pues el baño diario, el agua a diario, limpiará todos los elementos tóxicos que están sobre nuestra piel. Pues todos sabemos que después de que nos levantamos siempre quedan esos elementos que durante la noche prácticamente los exhalamos y que todo lo que exhalamos de nosotros es el contaminante real y el que trae las enfermedades reales. Pero bien, con esto Jesucristo estaba dando una gran lección. ¿Cuál? El agua por dentro y por fuera iba a ser el medio que curaría y sanaría. Pero el agua representa a la palabra de Dios. Libro de Efesios, capítulo 5. Y esto es lo que no tenemos que olvidar. Por eso nunca debemos de separar estos dos elementos. Muchas personas pueden caer en la tentación de separar el agua en dos partes y solamente confundir que la obra médico-misionera utiliza el agua como elemento físico para poder curar y sanar. Y ahí se quedan. O que las plantas o que los elementos de la naturaleza es lo único que se necesita. Y ahí se quedan. No, aquí hay algo más que no hay que olvidar. Efesios capítulo 5, versículo 25 y 26 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. En tiempos antiguos, cuando tú lees en la Biblia, en el libro de Levítico, habían leyes sanitarias. Las leyes sanitarias que Dios había dado en el tiempo de Israel, ahora eran comparadas con la palabra, porque allí se hablaba del agua de la purificación que se utilizaba por los sacerdotes para poder purificar a los enfermos. Esta agua de la purificación debía de ser utilizada en todos los casos.
tú vas a ver en las ilustraciones de los símbolos bíblicos, ya hemos aprendido símbolos, ¿no es cierto? Vas a ver en esas ilustraciones de los símbolos bíblicos que en todas las leyes sanitarias el Señor declaraba que se utilice el agua de la purificación, porque el agua de la purificación es la palabra de Dios. Tal es así que cualquier cosa que hagamos por sanar a una persona, si no le damos el agua de la purificación, no hemos hecho nada aunque se sane físicamente. No queremos solo la curación física. Jesús no quería solo la curación física, acuérdate de eso. Quería la curación espiritual. En una ocasión 10 leprosos fueron sanados por Jesús y los 10 leprosos por orden de Jesús fueron a presentarse al sacerdote para que pudiera verificar su curación. Pero, oh, increíble, solo regresó uno, que era samaritano todavía. Regresó uno y este regresó a agradecer a Jesucristo y Jesús, sorprendido, dijo, ¿y los otros 9? ¿Qué fue de ellos? Esto significa que no solamente la curación física era indispensable en una persona. Ese único leproso que regresó agradecido fue el leproso que había entendido el agua de vida, la palabra del Señor. Así es pues como nosotros debemos comprender que siempre se utiliza aquello que es lo espiritual con lo que es lo físico. Y no solamente es decirle al paciente que va a ser sanado con la medicina natural, no solo es decirle, ahora agradece a Dios porque Dios es el que te sanó. No solo es hacerlo orar esos ratos, no, es darles el evangelio. Cuando le damos el evangelio, recién el evangelio produce la transformación y el arrepentimiento de esa persona para que ahora le podamos decir después de eso, ahora vete y no peques más para que no te venga algo peor. Sí, porque eso es lo que tenemos que decirle a la persona. Tiene que ser advertida, pero si solo le dices eso y no le has enseñado el evangelio, estás cometiendo un terrible abuso porque no le has dado las herramientas y elementos para que no peque más. Así que aprendamos completamente el método de Jesús. O seguimos al pie de la letra el método de Cristo, o estamos simplemente buscando nuestros intereses personales. En el libro de los Hechos, el apóstol nos dice lo siguiente en relación a cómo debe de tenerse en cuenta la obra que es la médico-misionera en relación con la proclamación del Evangelio. Hechos capítulo 6, versículo 1 dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Versículo 2. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Interesante, fíjense lo que dijeron los apóstoles. No es bueno que dejemos la palabra de Dios para tener que dedicarnos al asunto de la alimentación. Todo lo que tenía que ver con el cuidado de los pobres, las viudas, los huérfanos, los enfermos. No se podía. La palabra de Dios siempre está por encima. La obra médico-misionera tiene su labor y eso es lo que tenemos que entender a través de lo que nos dice el Espíritu de profecía. La Biblia constantemente repite que Dios daba que los discípulos hicieran milagros y señales para confirmar la palabra. No eran las señales y los milagros para que estos fuesen los que convirtiesen a la gente. No. Estos solo confirmaban que la palabra de Dios venía del cielo. Jesús ya lo había demostrado en una ocasión. Él había dicho, cuando sanó a un paralítico que lo pasaron por el techo, rompieron el techo en la casa de Pedro, bajaron al paralítico y Jesucristo declaró que ahí lo que interesaba era su palabra. Cuando sanó al paralítico, cuando primero le dijo tus pecados te son perdonados, dijeron varios, ¿quién es este que se atreve a perdonar pecados? Solo Dios lo puede hacer. Y Jesucristo dijo, para que vean que el Hijo del Hombre tiene autoridad, que su palabra tiene potestad, le dijo al paralítico, levántate, toma tu lecho y anda. La curación estaba en armonía con la palabra de Jesús. Fue la palabra de Jesús la que lo sanó. Es el Evangelio el que hace la transformación completa y sanidad completa. Porque sanidad no solamente es que en un momento levantemos al enfermo, lo saquemos de una fiebre y que se ponga a caminar y regrese a trabajar. No.
Estaríamos hablando las cosas al revés. Sanidad es que la persona, después de que se levanta de su lecho, haya comprendido que tiene que renovar su vida, que tiene que comenzar una vida de obediencia a los mandamientos de Dios. Entonces recién será sanado. Éxodo 15:26 dice: si guardares todos mis mandamientos, ninguna enfermedad de las que les envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Así que todo debe de ser completo. Veamos ahora qué nos dice el espíritu de profecía en relación a esto. Sin duda, cuando Jesús estuvo en la tierra, muchas veces en algunas ciudades le traían tantos enfermos que ya dejaba hasta de predicar el evangelio completo como debía de ser, más se dedicaba a eso. Y entonces había peligro de que su obra fuera confundida y la gente lo siguiera solo como un médico taumaturgo. Y por esa razón él huía de esas ciudades para ir a predicar el evangelio y bajaba la cantidad de dedicación a la parte médica, porque esa no era su labor, porque eso podía confundir su trabajo y se iba. Eso declaró Jesús en Capernaum. Fíjense lo que dice acá. Dice el espíritu de profecía: durante todo el día había estado enseñando y sanando. Y al llegar la noche, las muchedumbres se agolpaban todavía en derredor de él. Día tras día las había atendido, sin detenerse casi para comer y descansar. Las críticas maliciosas y las falsas representaciones con que los fariseos le perseguían constantemente hacían sus labores más pesadas y agobiadoras. Y ahora el fin del día le hallaba tan sumamente cansado que resolvió retirarse a algún lugar solitario al otro lado del lago, deseado de todas las gentes, página 300. Sin duda Jesús se pasaba casi el día entero en curaciones y sanaciones, hasta que llegaba incluso él a agotarse. Acuérdate que estaba en la naturaleza humana. Entonces, ¿qué pasó? Sigue diciendo: en la agitación que dominaba en Capernaum, había peligro de que se perdiese de vista el objeto de su misión. Jesús no se sentía satisfecho, atrayendo la atención a sí mismo como taumaturgo o sanador. Taumaturgo significa médico sanador, un médico misionero. No quería que simplemente su obra se redujera a eso. Siguió diciendo: o sanador de enfermedades físicas. Quería atraer a los hombres así como su Salvador. Y mientras la gente quería anhelosamente creer que había venido como rey, a fin de establecer un reino terrenal, él deseaba desviar su mente de lo terrenal a lo espiritual. El mero éxito mundanal estorbaría su obra, deseado de todas las gentes, 225. ¿Sabes cuál es el peligro de separar, según este párrafo del espíritu de profecía, de lo que pasaba con Jesús, la obra médico-misionera de la predicación del evangelio? El peligro es clarísimo. La gente iba a querer buscar hacerlo grande y famoso a Jesús, hasta quería coronarlo como rey. Entonces Jesucristo se dio cuenta que su mero éxito mundanal como un gran médico solo le hubiera reportado ganancias económicas. Jesús se hubiera llenado prácticamente de fama, de poder. El escándalo hubiera corrido por todo lado y a Jesucristo ya no lo hubieran buscado para ser sanados del espíritu, sino de la carne. Eso no tenía ningún sentido. Jesús inmediatamente se dio cuenta de eso y huyó de esos lugares para que esto no confundiera su obra, para que no se dedicara solamente a eso, porque pronto Jesús mismo hubiera dejado de predicar el evangelio y la salvación se hubiera venido abajo. No era el propósito de Jesús que eso pasara. El mero éxito mundanal estorbaría su obra sin duda. Muy bien, más aún. Para que nosotros podamos copiar la labor de Jesucristo y hacer que esto armonice, se exige aún de nuestros dirigentes en la iglesia, de los pastores, que aprendan esta parte. Fíjense lo que dice la mensajera del Señor. Aquellos que trabajan en nuestras asociaciones como ministros deben familiarizarse con la obra de atender a los enfermos. ¿Qué cosa dice que se exige a los ministros de la iglesia, a los pastores y dirigentes? Que estos unan su trabajo con la labor de enfermería. Interesante. Ahora bien, nunca se ha pedido que estos dirigentes que llevan el evangelio tengan que limitarse a ser simplemente médicos misioneros. No,
sino que con el conocimiento que tienen de la palabra, sepan distinguir cada milagro que hizo Jesús para que de allí salga la ilustración de cómo se deben sanar a las personas. ¿Por qué? Porque hay gran peligro ahora. En tiempos pasados existía, por ejemplo, el templo de Baal Zebú, donde varios iban a los médicos, que existían espiritistas de ese tiempo, y estos chamanes que existían utilizaban todo tipo de hierbas, todo tipo de plantas en esas ocasiones. Esa era su forma médica, junto con bastantes estupefacientes y drogas que ellos manipulaban y conocían en esos tiempos. Así que había que tener cuidado, puesto que era muy parecido el asunto de la curación en el pueblo del Señor. Entonces, ¿dónde estaba la diferencia? ¿Qué cosa marcaba la separación? El conocer exactamente cómo es que Dios incluía su palabra con la curación. Esto es inseparable. A Jesús siempre se ve que con su palabra sanaba a los enfermos. Así que entonces, lo primero que se tiene que hacer es asegurarse de que se conoce el evangelio correcto para la época actual, de haber estudiado bien los libros del Espíritu de Profecía para saber cómo, cuándo y dónde se utilizan las cosas. Pero si solamente te emocionas y te pones a investigar a ver qué plantita con qué otra, qué aquello otro con qué, pronto podrías caer en los errores de los medios orientales que se han levantado dando y atribuyendo el poder a la naturaleza antes que al dueño de la naturaleza. Ahí es donde corremos el peligro, porque el panteísmo siempre exalta la creación antes que al creador. Es increíble, ¿no? Dice el panteísmo que todos somos dioses, que las plantas son dioses, que los animales son dioses, que los astros son dioses, toda la naturaleza son dioses según ellos. Esto es panteísmo. Debemos tener cuidado. Para que no caigamos en esa trampa, es indispensable que tengamos que conocer las ilustraciones bíblicas. Tenemos, por ejemplo, la ilustración de Ezequías, cómo fue sanado. Se utilizaron medios naturales, pero tienes que analizar qué cosa significaba cada uno de esos medios. Dios no utilizaba cualquier cosa. En el santuario que hemos estudiado, hemos visto que aún para el aceite de la unción, que simbolizaba incluso al aceite con el cual se curaba a los enfermos, tenía ciertos elementos que significaban algo. Y todo eso que significaba era la mezcla de la palabra con el elemento natural que se utilizaría. Así que no era utilizar por utilizar lo que se te venía a la cabeza, porque ahora últimamente hasta hay muchos que han tolerado el famoso cannabis. Y ya no, se puede utilizar también la droga, la podemos utilizar. No, debemos tener mucho cuidado en las cosas. ¿Dónde te dice la Biblia que podamos utilizar ciertos elementos que puedan ser dañinos después para la persona? Entonces debemos de tener mucho cuidado. El equilibrio es lo que más se necesita. Por eso, médico misionero no es cualquiera en la iglesia. Solo médico misionero es el que vamos a ver a continuación dentro de lo que dice el Espíritu de Profecía. Todo lo que tenemos que hacer es seguir al pie de la letra las instrucciones de nuestro Creador. Dice así: aquellos que trabajan en nuestras asociaciones, como ministros, deben familiarizarse con la obra de atender a los enfermos. Ningún pastor debe jactarse de que es ignorante en aquello que debiera ser sabio. La obra médico-misionera vincula al hombre con sus semejantes y con Dios. La manifestación de simpatía y confianza no está limitada por el tiempo o el espacio. Ministerio Médico, página 249-250. Muy bien, seguimos leyendo lo que dice la mensajera del Señor. No todos se dedicarán a sanar como médicos misioneros. Este es otro detalle que tenemos que comprender también dentro de la obra médico-misionera. Aunque se pide de todos que puedan aprender esta labor, no todos se dedicarán a este tipo de ministerio. Cuidado con estar jalando a quienes se deben dedicar a la proclamación del Evangelio para meterlos en el saco y decir todos tienen que ser misioneros médicos, esto es lo último. No. Así no es. Tenemos que seguir lo que Dios dice. Dice así: se nos enseña en la palabra de Dios que un evangelista es un maestro. También debe ser un misionero médico. Pero no se les ha dado a todos la misma labor.
Y él mismo dio unos ciertamente apóstoles y otros profetas y otros evangelistas y otros pastores y doctores para perfección de los santos, para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo. Evangelismo 379. Así que entonces, no todos se han de dedicar a esta labor médico-misionera. No nos equivoquemos. Que debemos de conocer todos y armarnos, no solo el pastor, sino el miembro de iglesia debe estudiar por sí mismo para saber cómo es la curación. Un libro que nos ayuda bastante es Mensajes Selectos, tomo 2, así que todos deberían de leer ese libro y deberían de leer esa última parte del apéndice donde tenemos cantidades de enseñanzas sobre las enfermedades, sus consecuencias y cómo poderlas nosotros prevenir. Todo eso tenemos que aprender. El pueblo del Señor debe conocer, porque ahora, hacia este final del tiempo, van a aparecer cientos de enfermedades, pero todas van a ser curadas iguales como se ha dado a través del espíritu de profecía. Si no, ¿para qué es profecía? Todo tiene que estar allí. De manera que entonces dentro del espíritu de profecía encontraremos la forma de curación hacia el final del tiempo. A medida que se aproxime la ley dominical, en el libro de Maranata, la mensajera de Dios dice: habrán cantidades de enfermos en toda la tierra. El mundo entero se convertirá en un hospital. Bueno, para que diga eso, seguramente que van a haber pues estas epidemias pandemiológicas que ya pues vemos que muchas veces Satanás juega con su hechicería para poder incluso engañar, ¿no? Como lo que hemos visto, que el mundo entero ha sido sacudido con idealismos fantásticos cuando muchas de estas cosas no son verdad. ¿Ah? Así que entonces el pueblo del Señor debe de estar preparado para todo eso y saber cómo poder tratar a los pacientes. Todo está escrito. No necesitamos de alguna otra cosa especial. Dios no nos dijo que necesitaríamos de algo más especial que aquellos 8 remedios fundamentales que nos da en su palabra. Y nosotros debemos creer en esos remedios fundamentales, ya que estos serán los medios curativos que Dios empleará. Pero bien, teniendo eso en cuenta, quiere decir que no todos en la iglesia van a dedicarse a esta labor, ¿correcto? Sino a unos se les ha dado un don y a otros se les ha dado otro don. Así que nadie va a estar disparando contra el otro diciendo: ¿por qué tú no haces esto? ¿Por qué no lo...? He escuchado a personas que a veces dicen: algunos solo predican el mensaje del tercer ángel, las profecías, pero no predican la reforma pro salud, no hablan de la obra médico-misionera, no dicen cómo sanar. No hay que caer en los errores que Dios no nos ha señalado para que no inventemos cosas y choquemos unos con otros en la iglesia. Eso no tiene sentido. Así no enseña la palabra del Señor. Porque cuando se mira hacia esas personas que tanto señalan y dicen que ahí no se enseña la curación, que no están dando más acerca de qué comer, qué no comer, con qué curarse, pero resulta que estas mismas personas, cuando ves con qué tratan con cosas que ni el espíritu de profecía apoya. Con ideas nuevas, nacidas de la nueva era, de la holística. A una persona le decían: oye, pero tú ¿cómo puedes curar mezclado incluso con nueveristas? Es que no hay nadie que me ayude en la iglesia, decía. Es que no puede ser así, estaríamos cayendo en la rebelión. ¿Cómo vamos a decir esas cosas? Dios va a dar la sabiduría siempre y cuando nos sometamos al pie de la letra al conocimiento que Él da. No hay otra manera, porque de lo contrario solos habremos perdido nuestras almas y pagaremos por todas las almas que se van a perder creyendo nuestras mentiras y engaños si es que las estamos dando así. Así que tengamos cuidado en eso. Lo que tenemos que pensar siempre es en esto, en que cuando se habla acerca de lo que es la curación natural, la alimentación natural, no debemos salir de los parámetros de la palabra del Señor. Y debemos dejar que cada quien vaya ocupándose según el don que Dios le haya dado, para que esta obra pueda permanecer unida, a fin de que no se separe la una de la otra. Vamos a ver cómo se logra eso. Sigue diciendo el espíritu de profecía más. La obra misionera médica debe relacionarse estrechamente con la obra de la predicación. Aquí está la respuesta. Dice así: la obra misionera médica debe relacionarse estrechamente con la obra de la predicación. Fíjense bien lo que está diciendo acá la mensajera de Dios, ¿ah? La obra misionera médica
debe relacionarse estrechamente con la obra de la predicación. Estrechamente con la obra de la... ¿Qué significa eso para ti? Estrechamente con la obra de la predicación. Deben de estar vinculadas. No hay curación sin la palabra de Jesús. Imposible. Puedes curarte por otros medios. Puede ser que no se utilice la Biblia y utilizas hasta ciertos medios naturales y puede ser que te restaures. La restauración es porque Dios lo permite siempre, pero no hubo la salvación del alma. Entonces, ¿de qué sirvió? No sirvió de nada. La salvación del alma es la clave aquí. El plan del Evangelio es salvar a la humanidad. Jesús tenía ese plan y por eso mientras evangelizaba era que hacía las curaciones. Esta obra debiera asignarse a hombres llenos de confianza y fieles a los principios. Fíjate, fieles a los principios. No es principio aquello que no llega por conocimiento. Todo el principio que una persona tiene es la educación que ha recibido. Un principio es una educación, por favor, entiendas eso. Entonces, cuando una persona está llena de principios, es una persona que está llena de conocimiento. Y aquí dice que estas personas deben de ser así, fieles a los principios, es decir, no apartarse de la palabra del Señor, enseñar esa verdad, esa es la clave fundamental. En cada asociación debiera designarse a un hombre para que se haga cargo de esta obra, como a José, ¿no? El faraón lo dedicó. Debe ser alguien que haya demostrado que es concienzudo, que es recto en su trato con los que no pertenecen a la iglesia y con los que pertenecen a ella, que no hace diferencia entre los unos y los otros, que es una persona que no está mirando quién va a pagar y quién no va a pagar para poder tener que hacer esta labor. Más aún dice, debe estar libre de codicia y de egoísmo. Carta 199, 1898. Debe estar libre totalmente de codicia, porque si no, va a haber negocio en esto. Y pronto al hacer negocio va a dejar de lado el mensaje. ¿Cómo te das cuenta que una persona es codiciosa? Fácil, cuando deja de lado el Evangelio, porque sabe que el Evangelio le prohíbe la codicia. Todo aquel que deja de lado la predicación del Evangelio es codicioso al 100%. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que curarse, doblar sus rodillas, empezar de cero con el Evangelio desde la A, repasar todo lo que es la experiencia cristiana y ocuparse primero en su salvación con temor y temblor para después recién hacer algo por otros. Mientras no haya aprendido el Evangelio, es un peligro constante por más sincero que sea, pues Satanás lo desviará. La sinceridad acá no te ayuda, te voy avisando. Acá lo que te ayuda es el conocimiento de la verdad. Cristo prometió que al que conoce la verdad lo hará libre. ¿Libre de qué? De todo eso. Bueno, sigue diciendo más la mensajera del Señor. La obra médica es el brazo derecho del mensaje. Fíjate lo que es la obra médica. No dice la obra médica es el mensaje. No. La obra médica es el brazo derecho del mensaje. Fíjate cómo lo explica la mensajera de Dios. La obra médica misionera ha de tener con la iglesia la misma relación que tiene el brazo derecho con el cuerpo. ¿Qué cosa dice? La obra médico-misionera ha de tener con la iglesia la misma relación que tiene el brazo derecho con el cuerpo. ¿Cómo así? El tercer ángel sale proclamando los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. La obra médica misionera es el evangelio practicado. La mensajera del Señor le llama relación con la iglesia cuando la obra médico-misionera está relacionada con el tercer ángel. Porque todos los que proclaman el mensaje del tercer ángel, esos son la iglesia, ¿correcto? Y la obra médico-misionera debe trabajar unida con los del tercer ángel, con la iglesia. Esa es la única iglesia que Dios reconoce. Más aún dice, la obra médica misionera es el evangelio practicado. Todas las ramas de la obra han de ser armoniosamente combinadas para extender la invitación, venid que todo está dispuesto. Testimonios para la Iglesia, tomo 8, página 84. Esto es bonito.
todas las ramas de la iglesia, todo cuanto esté como brazos, piernas de la iglesia, la obra de publicaciones, todo debe de estar en perfecta armonía, todos trabajando al unísono para el tercer ángel. No pueden separarse del tercer ángel. El tercer ángel es la vid y todo lo demás son las ramas. Y todos ellos permanecerán, avanzarán y lograrán siempre y cuando estén unidos a la vid. Jesús dijo: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Nadie puede hacer nada por sí mismo, porque sin mí nada podéis hacer, dijo Jesús. Interesante. O sea, el tercer ángel representa a Jesucristo mismo. Esos 3 mensajes angelicales de Apocalipsis 14 representan a Jesús. Si Jesús estuviera en este tiempo, Él predicaría el mensaje de los 3 ángeles y diría: yo soy el camino, la verdad y la vida. Sin duda lo haría, porque eso dijo cuando le tocó predicar su parte del evangelio, que era lo que ya estudiamos en las fiestas. Entonces, la proclamación del tercer ángel aquí es la base, el fundamento. Sin el tercer ángel, nada vale, ni el ministerio, ni el sistema administrativo, ni publicaciones, ni reforma pro salud, ni el asunto de hacer obra fuera de las ciudades, ni la evangelización mundial. Nada sirve, todo se desactiva si la parte del cerebro y el cuerpo, que es el tercer ángel, no está presente. Por eso al tercer ángel se le tiene que dar todo, para que de ahí nazca toda la dirección de la obra. Por eso los mensajes de los 3 ángeles levantaron a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Nuestros dirigentes deben centrarse en la proclamación de los 3 ángeles para que no vayan a haber átomos independientes que hagan una cosa por aquí y otra por allá. Basta de átomos independientes. Tercer ángel es lo único que debemos proclamar todos, no otra cosa. Sigue diciendo más el espíritu de profecía. Vez tras vez se me ha instruido en el sentido de que la obra misionera médica debe tener con la obra del tercer ángel la misma relación que tienen el brazo y la mano con el cuerpo. Retrocedamos un poquito y yo quiero que hagan una comparación. Bájalo un poquito. Fíjense lo que dice acá. La obra médica misionera ha de tener con la iglesia la misma relación que tiene el brazo derecho con el cuerpo. Fíjate lo que dice acá. La obra médico-misionera con la iglesia, como el brazo con el cuerpo. Y ahora fíjate lo que dice acá. Vez tras vez se me ha instruido en el sentido de que la obra misionera médica debe tener con la obra del tercer ángel la misma relación que tiene el brazo y la mano con el cuerpo. O sea, aquí se le llama obra del tercer ángel a la iglesia. Cada momento repite eso Elena de White. O sea que la iglesia, el remanente justo dentro de todo el pueblo, es aquel que tiene el mensaje del tercer ángel. Por eso, todos, desde nuestro presidente de la asociación, presidentes de uniones, misiones, divisiones, pastores de iglesia, administrativos de iglesias locales, grupos pequeños, todos, tercer ángel. No pierdan el tiempo. Tercer ángel. ¿Qué parte de eso no se entiende? Ese es el mensaje que Dios ha declarado para estos últimos días. Mientras permanezcamos en el tercer ángel, todo estará bien. Cuando salimos del tercer ángel, cuando pensamos que las profecías no deben estar incluidas en esto, hemos pisoteado la causa, somos traicioneros, estamos actuando como Judas ante esta obra. Miren cuán fuerte es esta situación, ¿no? Que se tiene que decir con los términos claros.